sus manos y sus pies y reflejar su imagen. Estamos agradecidos al Señor que le hemos podido alabar, le hemos podido bendecir, ensaltar, y aquí estamos delante de su presencia para aprender juntos y recibir juntos, ¿no?, la palabra. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. Señor, queremos darte gracias que podemos estar aquí, Señor. Señor, el privilegio de abrir la Biblia, de poder leer tu palabra, de poder compartir, Señor. Sabemos que tú eres el pan de vida, que tu palabra es el pan de vida que el mundo necesita, pero que nosotros necesitamos también. Por eso rogamos, oh Espíritu Santo, que nos ayudes, abras nuestro entendimiento, háblanos desde tus pensamientos y podamos, Señor, recibir de ti en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a leer la primera epístola universal del apóstol San Juan. También en este apóstol hubo un inicio. Como en todas nuestras vidas, Dios nos llama, hay un inicio y hay por delante una vida que desarrollar, hay una vida que proyectar, hay mucho que trabajar en nosotros, hay mucho que tenemos que hacer, y cada uno en su lugar, como Dios le ha llamado, desarrollar la fe, el carácter y la perspectiva de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Jesús le llamó a Juan. Jesús, no vamos a leerlo todo porque en Marcos 3:17, Lucas 9:54 y Marcos 10:35 nos dan una perspectiva del llamado de Juan. Jesús llamó a los 12 y dice que llamó a Juan y le puso por sobrenombre Boanerges, le puso por apellido Boanerges. Este apellido se lo puso Jesús. ¿Por qué? Porque sabía que Juan, como significa Boanerges, que significa hijo del trueno. ¿Y por qué le puso esto Jesús? Porque conocía su carácter, pero también conocía el carácter de Pedro, también muy intrépido. Y le puso esto porque también vemos en la historia y el desarrollo de Juan como apóstol, que cuando Jesús iba hacia Jerusalén y pasó por Samaria, los samaritanos no le dejaron pasar. Y entonces Juan dice: oye, Jesús, oramos que caiga fuego del cielo y los consuma. Ese era el carácter de Juan. Y Jesús dijo: no sabéis de qué espíritu sois, yo no he venido a destruir a los hombres, sino a salvar a los hombres, ¿no? Y en otra ocasión también vinieron a Jesús y le dijeron, entre Juan, uno de ellos le dijeron: Señor, permite que en tu reino estemos uno a la derecha y el otro a la izquierda. Nos damos cuenta de su carácter, ¿no? Intrépido, muy lanzado, muy, ¿no? Todo lo que significa a veces esos caracteres, ¿no? Que a algunos nos cuesta controlar. Pero sin embargo luego fue el apóstol del amor, el que se recostaba con Jesús. Luego era manso. Estas tres epístolas hablan del amor hacia los hermanos. ¿Y qué significa? Que cuando venimos en bruto al Señor, venimos en bruto y Dios tiene que ir haciendo su obra en nosotros. Y tiene que ir trabajando y tiene que sacar lo mejor que hay en ti y lo mejor que hay en mí. Porque hay cosas buenas que Dios quiere sacar, cosas que hay en nosotros que son exclusivas y que tienen unas características especiales. Y cuando eso se ve, cuando se ve la obra de Dios en nosotros, glorificamos a Dios y podemos presentar una proyección de vida cristiana hacia los demás. No siendo siempre los mismos. Porque algunos creyentes dicen: claro, es que yo soy como soy,
¿qué voy a hacer? Yo soy como soy, pues tienes que trabajar para no ser lo que eres y ser otro tipo de creyente, ¿no? Algunos se escudan detrás de sus características, de la fortaleza de su carácter. Es que, ¿qué voy a hacer? Yo es que no puedo. Pero sin embargo, el Señor quiere que nosotros seamos transformados y cambiados. Dicho esto, Primera de Juan es una de las cartas que está hablando sobre la falsa enseñanza, la falsa doctrina. Algunos hablaban de que Jesús no es el Cristo, no es el ungido de Dios. Siempre la buena doctrina ha sido atacada, las falsas enseñanzas se transgiversaba el Evangelio, la doctrina, ¿no? Que negaba también, si leemos esta carta entera, pues niegan que la eficacia de la cruz, niegan que Jesús pueda salvar o pueda perdonar pecados. Así que hoy en día, como en aquel entonces, muchas personas enseñan, ¿no?, que la obediencia a los mandamientos, la vida santa separada del pecado, o el mundo, que no es necesario apartarse de todo eso para ser salvos. Hace tiempo hablábamos de eso, ¿no?, de esa doctrina que todavía existe. Dios es tan bueno que yo puedo pecar, puedo ignorar a Jesús toda mi vida, pero cuando muera me voy con el Señor. Total, Dios me ha creado, Dios me ama. Y sin embargo eso no es así. Entonces lo que Juan quiere demostrar es que quiere poner al descubierto todos esos errores éticos doctrinales de estos falsos maestros y exhortar a los hijos espirituales que él tenía para hablarles de la importancia de pruebas específicas que el creyente tiene que tener para que los demás se den cuenta y que nosotros nos demos cuenta que vamos por el buen camino. Porque a veces tenemos que mirar, ¿no?, cómo voy, mirar si estoy bien, mirar si hay algo que tengo que cambiar, mirar aspectos que tengo que desechar en mi vida y empezar a vivir la fe apostólica auténtica, ¿no? Por ejemplo, lo que he dicho en cuanto a que, bueno, uno puede vivir en pecado, puede estar en el mundo y que incluso no es necesario creer en Jesús para ser salvos. Hay otros caminos, hay otras formas para ser salvos. Pero Jesús, Él dice que Él es el camino, el único camino que lleva a la salvación. Si leemos aquí mismo en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, dice, por ejemplo, que, hablando de esto, exhortándoles Juan, les dice que todo aquel que permanece en él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, claro, esto les está diciendo porque aquellos que están diciendo que tú puedes pecar y encima puedes seguir viviendo pecando como un estilo de vida y dices conocer a Dios, lo que tienes la salvación. Pues aquí dice que ni le ha visto ni le ha conocido. Y luego sigue diciendo Juan a sus hijos espirituales, hijitos, qué palabra, ¿no?, más tierna. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Así que les está diciendo, no os engañéis. Aquellos que están pecando y dicen que son de Dios son unos mentirosos. Es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Y sigue diciendo, y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Pues entonces aquí hay un listón donde unas características donde se demuestra realmente el nivel de las personas que viven en Dios. Y en todas las instituciones y en todos los organismos hay leyes y fundamentos para ponerlos en práctica y que se pueda vivir a ese nivel hacia los demás, ¿no? Entonces, está claro que la vida cristiana no separada del pecado es una mentira. Luego dicen en el capítulo 2, versículo 15, también les está diciendo, porque algunos decían, bueno, yo puedo estar en el mundo, puedo vivir en el mundo, puedo hacer lo que el mundo hace, pensar como piensa el mundo, mirar como mira el mundo, pero dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Claro, si uno está constantemente dando lugar a los deseos, placeres de la carne y está entregando su vida al espíritu de este mundo, dice que el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, sabemos que estamos en el mundo, pero todo lo que hay ahí en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Entonces Juan les está dando una enseñanza para que ellos valoren dónde están y valoren a aquellos que dicen que son creyentes, pero no están cumpliendo principios fundamentales en su vida. Y dice el 17 que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En cuanto a la fe, primera de Juan capítulo 1, que estamos en Juan siempre, versículo 5 en adelante, 1.6, 1.5, sí. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Este es el mensaje que hemos oído los apóstoles y os anunciamos. ¿Cuál es ese mensaje? Si venimos al versículo 1 del capítulo 1, Juan está diciendo lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. ¿Para qué? Para que tengáis comunión con nosotros, con esa misma perspectiva espiritual. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Les da una perspectiva, el apóstol le está hablando desde sus inicios, su experiencia maravillosa con Jesús. Por eso dice que el 5, que este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¡Aleluya! No hay ningunas tinieblas en él.
Pero si decimos que tenemos comunión con Él, les está diciendo cuidado, y andamos en tinieblas, ¿qué pasa? Que mentimos. Si yo digo que yo tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas, yo soy un mentiroso. Estoy mintiendo. Dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ahora, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Había esa doctrina, ¿no?, que el hombre por naturaleza no es pecador, que depende las condiciones donde uno puede estar, puedes determinar una cosa u otra, psicológicamente, socialmente, que el hombre en sí mismo es bueno, pero que no se tuerce si está en otros lugares, en otro ambiente, o yo qué sé, ¿no? Pero bien sabemos lo que manifiestan los niños, bien de pequeñitos, ¿no? Y esa es la naturaleza de todos, una naturaleza caída. Una naturaleza que necesita ser redimida. Yo no puedo decir que yo no soy pecador. La Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Todos nos hemos desviado. Por lo tanto, necesitamos un Redentor, necesitamos la sangre de Jesús. Y había esa corriente que decía que no, a Jesús no se le necesita. Podemos ser salvos por nosotros mismos. Y hoy en día sigue siendo igual el humanismo. Yo me puedo redimir a mí mismo. El hombre nunca se puede redimir a sí mismo. Solo Jesús puede redimirnos. Por lo tanto, si decimos que no tenemos pecado, versículo 8, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Hermanos, Dios es un Dios de verdad. No podemos hacer a Dios mentiroso, porque nosotros somos los que necesitamos volvernos a Dios y aceptar la normativa de Dios. El Evangelio tiene un listón, ¿no? Y ese listón no lo podemos bajar. Pues claro, la gente quiere bajar el listón de la santidad, de la obediencia, quiere bajar el listón del sometimiento a Dios, quiere vivir el mismo y claro, quiere saltar, ¡pic! Un listón bajito, ¡pic! Una vida cristiana como yo quiero, como yo lo adapto, como a mí me gusta, como yo deseo, algo que me sea fácil, algo que no me incomode, pues así está a veces. Así podemos estar, ¿no? También, incluso. Entonces, bueno, hay pruebas, ¿no? Hay pruebas que nosotros, también la Biblia dice que probaos a vosotros mismos si estáis bien con el Señor, porque nos podemos autoengañar. Y Dios nos tiene que abrir los ojos para darnos cuenta que la verdad está en Él y lo que Él nos dice es lo que tenemos que aceptar, no mi autoengaño personal, sino venir siempre a la palabra de Dios, que es la que constantemente nos corrige. Y si nosotros venimos a la palabra de Dios con una perspectiva de Señor, esta es tu palabra, yo voy a leerla, yo te garantizo que tú no vas a estar leyendo la Biblia y no vas a tener que pararte en algún punto donde tienes que pedir perdón y donde tienes que reconocer tu necesidad. Porque la Biblia es como un espejo. Tú cuando te miras al espejo ves cuáles son tus faltas. Enseguida te limpias la cara, te quitas las legañas o te peinas, ¿no? Cuando venimos a la palabra de Dios es la que nos corrige y la que tenemos que aceptar para ir transformando y cambiando nuestra vida. A Juan, como hemos visto, le ocurrió eso, una transformación y un cambio
Él hizo ser el apóstol del amor, de la misericordia, de la compasión. Y ahí necesitamos todos, ¿no?, ser corregidos e instruidos por Dios. Tenemos que tener claro que tenemos esa seguridad, que tenemos vida eterna, y que esa vida eterna, ¿no?, como bien dice a lo largo de esta epístola, está en Jesús. No hay otra forma de alcanzar la eternidad salvadora sin Jesús. Y Juan está enseñándoles que ellos habían visto con sus ojos, habían contemplado, habían visto al Verbo de la vida y habían visto su manifestación, y estaba diciéndoles que Él es realmente al que tenéis que oír, al que tenéis que escuchar, y en el que tenéis la seguridad de la vida eterna. ¡Aleluya! La seguridad de la vida eterna. Pero tenemos que estar seguros que tenemos esa vida eterna, porque aquí no estamos jugando a ser cristianos. Aquí estamos con un llamado hacia la eternidad. Y yo tengo que saber que hay vida eterna, que estoy viviendo de acuerdo a la palabra de Dios, y por lo tanto tengo vida eterna, estoy seguro en Él. Y la verdad de la palabra de Dios que tanto era atacada, ¿no? Por ejemplo, aquí en 2:21 dice, ¿no?, dice: no os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y sabemos que ese espíritu del anticristo, que también nos enseñan los evangelios, que comenzó el ministerio de la maquinación, que el poder del enemigo empezó a moverse y a obrar en el mundo y en la sociedad, y que ese espíritu del anticristo está en este mundo moviéndose y está enfrentando, queriendo desechar la palabra de Dios y queriéndolo tiltar de que Jesús no es el Cristo y que a Jesús se le puede negar y se puede vivir sin Él. Y entonces dice el 23, dice Juan: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Les está diciendo, si alguien niega que Jesús es el Cristo y que Él tiene la palabra de verdad, no tiene al Padre. Significa que si no tenemos al Padre, pues entonces estamos mal, ¿no? Entonces, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Versículo 23. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Esto es, permanecer en la palabra de Dios y permanecer en lo que hemos recibido, en lo que se nos ha enseñado. Tenemos que permanecer en la palabra, con la seguridad de que es la palabra de Dios, ¿no? Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Aleluya. Tenemos que permanecer en el Padre, tenemos que permanecer en el Hijo, tenemos que permanecer en la sana doctrina y tenemos que descubrir los que enseñan y transgiversan la palabra de Dios. Y aquí dice luego el 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Así que no tenemos necesidad que este mundo, que los profetas de este mundo, que los ateos de este mundo, que los gnósticos de este mundo nos enseñen. No.
nosotros hemos aprendido y tenemos que estar atentos a la sana doctrina y no dejarnos llevar. Por eso la Biblia dice que tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para que no andemos balumbeando de un lado para otro, con las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, corrientes que desechan a Dios y que no creen en Jesús. Entonces, tenemos que permanecer en esa palabra, ¿no? Permanecer en esa verdad apostólica que vemos en la palabra de Dios, ¿no? También algo que Juan también les dice es que tienen que perseverar en la obediencia a los mandamientos del Señor, ¿no? Y bueno, aquí en 5, 3, 4 dice, por ejemplo, sí, vamos a leer desde el 1, 5:1, primera de Juan. Dice, y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que le engendró, a Dios, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Una de las características de ser hijo de Dios, de que uno ha nacido de nuevo, porque la vida cristiana es un nuevo nacimiento espiritual interior. No se trata, como le dijo Nicodemo a Jesús, si tenía que entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo. Y Jesús le dice, no, el nuevo nacimiento tiene que ver con el agua y con el Espíritu, tiene que ver con el Espíritu Santo y la palabra, que hace que podamos nacer de nuevo. Pero ¿cómo mantener ese nuevo nacimiento? Pues es mantenerlo con la obediencia. La obediencia es clave para el desarrollo espiritual, para no torcernos y hacer nuestro propio evangelio personal, sino que Juan sabía la importancia de comenzar y desarrollar su vida cristiana en Dios a pesar de sus características negativas de su carácter personal, ¿no? Pero él se abrió paso y batalló con esa naturaleza caída, batalló con todas las obras de la carne que en Juan y en Efesios habla, ¿no? Los deseos de la carne y todo lo que tiene que ver con la naturaleza caída. Pero claro, la obediencia a la palabra hace que nosotros tengamos que ser muy determinantes a la hora de descubrir esas inclinaciones y deseos de nuestra carne que quieren ser consumados, pero que la Biblia nos dice que tenemos que hacerlos morir. Y ahí está la batalla, ¿no? Hacer morir los deseos de la carne. Habla de los deseos de la carne en Gálatas y está diciendo que nosotros, el creyente, tiene que determinar por la obediencia a la palabra de Dios qué es lo que tengo que seguir y qué es lo que no tengo que seguir. Y hay una tremenda batalla espiritual en nosotros. Ahí está, es la batalla de la mente y luego la batalla de las concupiscencias y seducciones. No améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero nosotros queremos el amor de Dios, queremos el amor y su misericordia que nos alienten. Cuando caemos, hemos leído que si hubiera alguno cometido pecados, pida perdón a Dios que la sangre de Jesucristo le limpia. Pero no llevar un estilo de vida pecaminoso, ¿no? Solamente quiero leer también la lista, porque todos lo sabemos, pero tenemos que entender que a veces tenemos que identificar estas cosas en nosotros. Habla del adulterio, habla de la fornicación, de la inmundicia. Habla de la inmundicia, cuando habla aquí, usa la palabra acatarsia, que es pecados sexuales, obras o vicios malvados.
para usar la palabra que tiene que ver con la lascivia, es el hei, es la sensualidad, seguir los deseos y las malas pasiones hasta el punto de no tener vergüenza ni decencia alguna. La idolatría, adoración a espíritus, personas, imágenes, tallas, confianza en cualquier persona, institución u objeto que se tuviera igual o mayor a la autoridad de Dios. Hechicerías, porque esto de la idolatría, hechicería, está muy, muy arraigado en el hombre, ¿no? Luego las enemistades. Las enemistades, que es en griego ektra, es decir, intenciones y acciones hostiles e intensas, antipatía u odio extremos. Esas son enemistades, claro, y eso hay que hacer morir en nosotros. Porque a veces la enemistad, lo que es la enemistad, la hostilidad, el odio, la antipatía a los demás, hace que la gente le lleve a la violencia y a hacer daño a los demás, porque no ha frenado toda esa pasión en él, ¿no? Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y esas son las actividades que tenemos que hacer morir. Identificamos en nosotros a veces esas tendencias, pero tenemos que huir y tenemos que hacer morir en nosotros todo lo terrenal. Tenemos que desarrollar un carácter fuerte para desarrollar decisiones en nosotros que hagan frenar toda la ola de maldad exterior y interior personalmente también. Otra de las cosas que Juan habla es la prueba del amor a Dios y también a los demás. Es una de las características que tenemos nosotros, que debemos de tener, que amamos a las personas, que las respetamos, que las aceptamos incondicionalmente. A los creyentes, a pesar que sean diferentes a mí, tengo que amar y respetar. Y el amor a Dios hace que a nivel horizontal también pueda amar a los demás, porque me doy cuenta que Dios me ama. Por lo tanto, yo tengo que amar de la misma forma, ¿no? Y aquí habla, por ejemplo, en 3:10, hay varios versículos, pero aquí que hemos leído antes, que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. La mentira, la extorsión, por ejemplo, la manipulación hacia los demás, la falta de sinceridad, la indiferencia, tienen que ver con la falta de amor. Así que el que no ama a su hermano no es de Dios. Si no somos capaces de amar a los demás, ¿dónde está Dios en nosotros? Porque Dios es amor. Por lo tanto, esa es una de las características. Y no podemos promocionar en nosotros el amor de Dios, es Dios en nosotros. Nosotros no somos capaces de amar, más allá de que si me gusta la persona, si me ha hecho algo bueno y todo lo que tiene que ver con mi aceptación porque me cae bien y todo eso, ¿no? Y la Biblia dice que si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? Pero si amáis a vuestros enemigos, entonces manifestáis que vosotros sois hijos de Dios. El amor de Dios en nosotros es algo que se tiene que ver, se tiene que notar. Y además los demás lo notan. Y es una de las características que si amamos, entonces podemos decir que somos de Dios. Además, cuando experimentamos el amor de Dios en nosotros, que sabemos que a veces no se trata de nosotros, que lo que experimentamos es algo sobrenatural en nosotros, de amor al prójimo, eso es una bendición, porque hemos sido creados para amar. Hemos sido creados para amar. El hombre cuando ama es feliz. Tú cuando amas
eres capaz de superar y amar a tu enemigo, eres feliz. El amor nos hace felices. El amor es de Dios. Y necesitamos, Juan, yo os animo a que leáis todo esto porque hay muchas cosas, ¿no? Pero la importancia de un testimonio de amor, la importancia de desarrollar amor, perdón y misericordia, ¿no? Siempre somos muy acostumbrados a hablar mal de los demás, ¿no? Pero el amor no hace mal al prójimo. El amor no descataloga a los demás. Eso es, el amor de Dios trata de hablar lo que tiene de bueno esa persona. Y a veces nuestras intenciones, cuando empezamos a hablar, empezamos a sacar lo que es, lo que hizo, por qué, y claro, aquí, y esto, lo otro, pero el amor habla bien del prójimo. Habla bien del prójimo. Y cuando Dios nos ama, piensa cómo Dios habla de ti. Una persona de valor, una persona especial. Cuando Dios habla de ti. Hay una chica maravillosa, una señora fabulosa. Hay que ver qué creación más maravillosa he hecho. Sí, tiene estas cositas, pero tiene un tremendo valor como persona. Así nos ve Dios. Entonces, ¿cómo tenemos que mirar a los demás? Pues igual. Y necesitamos desarrollar esas características de amor. Y en esta carta les enseña eso, ¿no? Que es el fruto de todas estas cosas. Tienen que valorarlo para discernir el que es de Dios y el que no es de Dios, ¿no? Y necesitamos estar en la luz de la palabra de Dios, en la luz del Evangelio. Como iglesia es un reto estar en la luz. Dice que el que ama solo tiene comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Qué importante es estar en la luz y tener comunión con tu hermano y tu hermano contigo. Eso habla de sinceridad, de transparencia, de verdad, de integridad, de obediencia, de respeto. Y es un ir y fluir de un ambiente espiritual que tenemos que crear y donde tenemos que, ¿cómo decir? La palabra que tenemos que darnos oportunidades y tenemos que entrar en ese ambiente, ¿no? De misericordia y de amor. Ahora, el amor también dice la verdad. Dios al que ama, disciplina. Entonces, en la iglesia también existe la disciplina para todos. ¿Por qué? Porque la verdad dice lo que está mal. Y la Biblia nos enseña eso, ¿no? Que Él nos disciplina porque nos ama. Cuando un padre o una madre disciplina a su hijo es porque le ama y quiere que cambie aspectos en su comportamiento. Entonces también la verdad de Dios, el amor de Dios, a veces nos lleva a ciertas crisis, ¿no? Donde nos damos cuenta que Él nos está apretando nuestros tornillos para que cambiemos, ¿no? Y hagamos las cosas de otra manera. Así que bueno, hay pruebas, ¿no? Del nuevo nacimiento. Reseteando un poco, el nuevo nacimiento dice que no hace pecado, su estilo de vida no es pecar. El nuevo nacimiento renuncia del pecado, está ahí a la puerta, pero yo lo renuncio porque soy de Dios y eso no me interesa, no lo quiero. Entonces renuncia al pecado y da lugar a la nueva naturaleza de Dios en él. Y la fuerza interior que necesitamos para dominar el pecado es algo que nos enseña la palabra de Dios. Esa fuerza interior que también aquí Juan habla de 4:4, ¿no? Que
Hijitos, dice, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que no conoce a Dios no le oye. El que conoce a Dios, el que no conoce a Dios tampoco nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad, el espíritu de amor. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. El principio de las características de Dios, que Dios es amor. Entonces, si yo estoy en Dios, eso se tiene que transferir. Y si no amo, pues entonces Dios no está en mí, y la obra de Dios se ha ejecutado en mí, ¿no? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en el que nos ha dado su Espíritu. Qué importante experimentar el Espíritu de Dios en nosotros, ¿no? A veces hay ausencias, los sentimientos nada tienen que ver, a veces sentimos, no sentimos, pero tenemos que tener ese cercioraos de que el Espíritu Santo está en nosotros y con nosotros. Bueno, pues la fuerza interior que Dios quiere darnos para poder hacer frente a todo lo que tiene que ver con el pecado. Hemos hablado de la justicia, ¿no? La justicia es un resultado positivo hacia los demás. Soy justo, no miento, no digo, no oculto nada, no tengo apariencia. No quiero aparentar porque no tengo nada que esconder. Soy como soy, no escondo ningún pecado. Los demás tienen que ver en mí lo que soy. Pero cuando uno no es justo, oculta, manipula, determina, decide y hace cosas que no le hacen daño a él y a los demás también, ¿no? Y hablamos del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Y también, como dice aquí en Juan 5:18, que tenemos que guardarnos a nosotros mismos. Nosotros somos guardianes de nuestra propia vida personal. Y aquí en 5:18 dice, si alguno... Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es el verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y dice, hijitos, otra vez esa palabra cariñosa, guardaos de los ídolos. Amén. Así que la persona que es justa no practica el pecado, ¿no? También se guarda a sí mismo y recibe el poder de Dios para mantenerse cerca de Él. Por eso qué importante los cultos de oración, donde juntos oramos, peleamos la batalla y velamos unos por otros. Qué importante venir a la iglesia para hablar con mi hermano y para saber que somos un equipo y que peleamos la batalla. Entonces la Biblia dice, no cojáis como costumbre, como algunos que se dejan de congregar. ¿Y qué significa eso? Pues pierden un potencial tremendo en su vida para ser victoriosos. La persona que no se congrega pierde tremendo potencial, porque cuando estamos en la iglesia nos animamos, oramos juntos y recibimos poder.
recibimos renovación, ánimo y fuerzas. Ahora cuando estamos fuera y no aparecemos, pues perdemos el potencial. Y Jesús ha instituido la Iglesia ¿para qué? Porque Él, a través de la Iglesia, a través de los dones, todos podamos ser edificados. No hay ningún llanero solitario. Todos necesitamos la compañía, el respeto, el amor, las oraciones. Yo no puedo vivir una vida cristiana fuera de una iglesia local. No existe en la Biblia. Pero algunos piensan que sí. Escuchan mensajes, predicaciones. Ah, no, pero yo leo la Biblia, ¿para qué voy a ir? Pero eso no es de Dios. Tenemos que estar en la iglesia. Tenemos que esforzarnos para venir a la iglesia. Es un lugar de encuentro con Dios, donde todos nos unimos y recibimos su presencia. Así que, ¿y de quién ha vencido al mundo? Los que estamos en Cristo, vencemos al mundo. Bueno, hermanos, que el Señor nos ayude, que podamos, como cuando llevamos el coche al taller, revisarnos. Tu poder en nuestra generación.